Tenemos ahora la mesa número 4, donde tenemos a tres presentaciones súper interesantes. Tenemos a Zenón Díaz, a Pablo Quintanilla y a César Escajadillo. Yo voy a ayudarles con el tiempo, cada uno va a tener unos 20 minutos para contarnos de su trabajo. Y creo que voy a leer su bio antes de que cada uno presente, cosa que no la tenemos que retener en nuestra memoria de trabajo. Vamos a empezar por Zenón Díaz. Estoy con problemas de paz. Es un apellido precioso además. Sí. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ejerce la docencia en esta universidad, donde ha sido director de la Escuela de Filosofía y coordinador del Departamento de Filosofía. Ha sido también secretario técnico de la Comisión Nacional de la Segunda Reforma Universitaria, director nacional de Educación Superior en el Ministerio de Educación, miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Tiene diversas publicaciones sobre la educación superior en el Perú, cosmovisión andina y otros temas de su especialidad. En particular, es autor del libro La cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochirí, Lima, ediciones Vicio Perfecto 2015. Muchas gracias, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, muy amables. Y muchas gracias por la invitación y felicitaciones, obviamente, por todo este trabajo sostenido en torno a este tema que es capital, ¿no? El viernes pasado, en el Teatro Bichama de Villa El Salvador, así como en el Centro Cultural de esta universidad, se llevó a cabo esa actividad tan estimable denominada La Noche de la Filosofía, promovida por esta Casa de Estudios. El tema de esta vez fue la guerra y la paz, en explícito homenaje a Kant. Participé en Villa El Salvador proponiendo para la conversación una ponencia con título vallejiano: Serán dados los besos que no pudisteis dar. Remitía, claro, al notable poema de Vallejo, Himno a los Voluntarios de la República, donde vincula la paz genuina, que es sostenible, no perpetua, con participar de un sentimiento de fraternidad ecuménica, no solo con respecto a los seres humanos del presente, los únicos a los que la ontología moderna reconoce agencia y por tanto derechos y deberes, sino también con relación a los otros seres no humanos, reconociendo que se hayan vinculado con nosotros y que tienen capacidad de agencia, que por tanto son sujetos de derechos. Pero Vallejo resalta ante todo la imperiosa necesidad, una radical necesidad, de comprender también y en primer plano, en ese sentimiento ecuménico, a nuestros antepasados, a los que por nuestra sensibilidad moderna damos por muertos, es decir, inexistentes, pertenecientes al orden del no ser y el olvido, con lo cual resulta absurdo considerarlos siquiera como sujetos de derechos, partícipes del contrato social que sostiene la convivencia colectiva moderna. En relación a ellos, decía Walter Benjamin, cito: el pasado lleva un índice oculto que no deja de remitirlo a la redención. ¿Acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? Un secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra, es decir, éramos esperados sobre la tierra. También a nosotros entonces, como a toda otra generación, nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica, a la cual el pasado tiene derecho de dirigir sus reclamos. Fin de cita. A semejanza de Benjamin y otro grande, Gamaliel Churata, a mi parecer el más grande filósofo que hemos tenido aquí, el más hondo y original, sintomáticamente excluido de los planes de estudio de filosofía en nuestras universidades, a semejanza de ellos, decía, y en concordancia con ellos, Vallejo asume que los muertos no están muertos, que están con nosotros, entre nosotros y en nosotros, esperando ser atendidos, vindicados y redimidos. De Vallejo había dicho José Carlos Mariátegui que era, cito, el poeta de una estirpe, de una raza, que en Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresado. Fin de cita.
Ese sentimiento es el que expresa también e instala en el terreno de la filosofía Gamaliel Churata, cuya obra entera fue concebida deliberadamente como una discusión con Occidente y su matriz filosófica platónica, es decir, como una reflexión con alcances de crítica civilizatoria. Su obra más voluminosa lleva como título muy elocuente La resurrección de los muertos. En ella nos asomamos a una suerte de escenario teatral polifónico y caósmico, como el de las tragedias griegas. Allí el protagonista, llamado profesor analfabeto, polemiza con Platón desde una sensibilidad con arraigo cósmico, vinculada a la tierra, a la vida y la diversidad en que se despliega. Una sensibilidad para la cual el desdoblamiento del mundo en uno sensible, aparente, constituye una patología que afectaría a la vida y la diversidad, consecuencias que ya están a la vista. Ahora bien, si como afirman Vallejo y Churata, los muertos no están muertos, sino que participan del diálogo, aunque no asumimos su escucha, aunque no los atendemos, estando entre nosotros y en nosotros, ¿qué ontología se expresa en la poética de Vallejo o el pensar igualmente poético de Churata? A propósito de ello, una de las primeras cosas que Churata se plantea desde la introducción a su obra magna titulada El pez de oro es precisamente lo que nosotros estamos discutiendo aquí, el tema que nos convoca. ¿Qué relación hay entre el lenguaje y lo que busca expresar? Es decir, aquello que somos y los modos en que sabemos de ello. Problematiza así la relación entre ontología y nociología, o epistemología, como también se dice, teniendo como chaupi mediador el lenguaje, asumiendo que en él moran el ser y el saber. En El pez de oro parte de una crítica a la colonialidad actuante en el lenguaje establecido como oficial entre nosotros. Dice, si la hibridación del conglomerado humano fue para España, en la colonia, una necesidad política, la hibridación de la lengua fue una consecuencia pragmática de esa economía de colonia. Atribuir a España la abstracción de la Duna Simi sería casi un crimen. Es en el régimen de las republiquetas que se siente la necesidad de cautelar la hegemonía del romance, puesto que sin ese hispanólatra celo, muy pronto las lenguas aborígenes habrían acabado por supeditarle. Es a las repúblicas a quienes interesa mantener lo español y cancelar lo indígena. Fin de cita. Añadiendo que eso, vuelvo a citar, solo demuestra que la independencia americana fue de separatismo político, no fenómeno nacional, que podremos arguir que somos unidades políticas independientes, pero desde el punto de vista de la mentalidad y la conciencia, somos colonos de Castilla. Por eso, en El pez de oro, cree necesario por lo menos, cito, conservar la voz aborigen para denominación de las cosas de la naturaleza y los entes de la conciencia americana. Yo no llamaré alma, dice, al fluido que anima la vida, con voz latina, ni psique, con voz griega, llamaréla con voz vernácula americana a Hayu. ¿Y por qué todo esto? Porque los americanos tenemos que decidirnos por radicalizar nuestra naturaleza y decidirnos si somos españoles o somos americanos. Si somos americanos, nunca llegaremos a conocernos si no conocemos nuestra lengua materna. Una buena noción de los categoremas indígenas no puede llevar a conclusiones baladíes. Los idiomas son el tesoro filosófico, político, técnico en que los pueblos sin letra sustancian el legado de sus concepciones del cosmos. Cuando el Inca Garcilaso de la Vega nos recuerda que el aborigen del Tahuantinsuyo definía al hombre como simple tierra animada, Alpacamasca, ¿había acaso enunciado una fruslería? Ese categorema es una síntesis biogenética de la mentalidad andina y nos dice que el hombre es hijo, como las plantas y los animales, de las fenoménicas de la madre tierra, la Pachamama, la madre necesaria. Y si lo admitimos, ya hemos enfrentado un nuevo portillo para la verdadera ubicación de toda doctrina en materia de conocimiento del mundo, de aquello que los dialécticos llaman la nociología del pensamiento. Fin de cita. Bueno, Churata tiene razón, y lo sabemos nosotros cuando preferimos no traducir términos griegos como logos o gilé, pues ni razón ni materia dan cuenta de lo que el griego quiso decir al emplear esos términos.
Antes bien, ocultan sus significados, pues el hombre moderno entiende por razón lo que entendía Hobbes, capacidad de cálculo, y por materia, la res extensa de Descartes, nociones que bien vistas son aún antitéticas con las de aquellos términos griegos. Pero lo mismo ocurre si traducimos el término quechua runa por hombre. Vayamos por ahí. Lo traducimos por hombre. ¿Qué va a entender el típico hombre moderno? Va a entender pues lo que entendía Kant, lo que entiende el humanismo, es decir, un ser que posee dignidad, que no puede ser instrumentalizado, pero como bien decía Spinoza, toda afirmación conlleva una negación. Si el hombre es un fin en sí mismo y todo lo demás, que bien sabemos, ¿qué significa eso con respecto a todo lo demás? Que todo lo demás sí puede ser instrumentalizado por el hombre, todo lo demás está a su disposición. Eso es pues lo esencial del humanismo, ¿no? Entonces, pero el runa no tiene nada que ver con aquello. Un profesor de aquí ha publicado un texto bien interesante titulado Lugares parientes. Guillermo Sala se llama él, ¿no? Allí Sala hace notar que el Ayllu, la comunidad andina, no se compone solo de hombres, que es un error creer que se compone solo de hombres. También involucra, por ejemplo, a las montañas circundantes, los ojos de agua, etcétera, etcétera. Y yo puedo dar testimonio de ello. Mis padres se dirigían a las montañas con toda naturalidad como abuelo, abuela, y no era retórica. Le dejaban cosas, estaban atentos a las señales que emitían, etcétera. Tiene razón Sal. Eso... Pero si traduzco runa por hombre, todo eso se pierde, pues como sabemos, ¿no? Entonces es interesante lo que está diciendo Churata aquí. O digamos, para ejemplificar, traduzco pacha por mundo. Es un error. Hace un rato, muy de pasada, he empleado el término caosmos. Si tuviera que elegir uno para traducir pacha, yo diría caosmos. ¿Y por qué? Porque no solo se refiere a lo cósmico, no solo se refiere al cosmos. El cosmos, como todo en el mundo andino, es dual. Se ubica en una lógica de oposición y complementariedad. Entonces tenemos el Hanan Pacha, que sí es un mundo como todos sabemos, significa algo ordenado, lo mismo que cosmos en griego, lo contrario del caos o de lo inmundo y caótico. Entonces el Hanan Pacha, sí, claro, muestra un orden. El Kai Pacha también muestra un orden, pero hay un tercero, el Uku Pacha. Ese Uku Pacha, que alguna gente traduce equivocadamente por mundo de abajo, eso es cristiano, es cielo, tierra, infierno. Esa topología es cristiana. Uku no es abajo, Uku es interior. O sea, el Uku Pacha es interior y no es un mundo. Estos son mundos, tienen un orden, en fin. Eso otro, eso interior, es algo como que excede todo orden, es más bien como algo caótico, pulsional, magmático. Entonces, si yo traduzco Pacha por mundo, estoy induciendo a un error, a un graso error. Peor aún si lo traduzco por tierra, la madre tierra, ¿no? Es un error. Volvamos a nuestro punto. O, por ejemplo, si traduzco pecado por jucha, pongamos por caso, buscando un equivalente, los catequistas, catequizadores, encontraron jucha. Pero jucha es hasta lo contrario del pecado y trataré de explicarlo rápidamente. ¿Cuándo es que incurrimos al pecado? Cuando nos dejamos contaminar por el mundo. Claro, en cualquiera de sus formas, ¿no? Nos dejamos contaminar por el mundo, por lo sensorial, etcétera. Y por tanto uno se limpia del pecado tomando distancia del mundo por razones que todos conocemos, ¿no? En la teología cristiana. Jucha es todo lo contrario. ¿Cuándo es que yo incurro en jucha? El mundo es un tejido relacional en el que todo está vinculado con todo. Cuando yo de alguna manera me he desenganchado o me estoy desenganchando de ese tejido relacional, es que incurro en jucha. Y entonces, ¿cómo es que me curo de eso? Reenganchándome. Y los ritos para ello, por lo general, ocurrían en la confluencia, en un tinku, ¿no? En la confluencia de dos ríos. Ahí había una especie de bautizo, un rito, ¿no? Que era, pues, simbólicamente, el reequilibrarse nuevamente con el mundo. ¿Ven que es hasta lo contrario? ¿No? O tomemos el término huaca.
¿Qué es huaca en el Lunasimi? Lo sagrado. Pero aquí sí, pueden revisar toda la literatura de los catequistas, de los predicadores en los orígenes de la colonia, ¿no? No usan para referirse a Cristo, a la Virgen María o a la cruz el término huaca. Conocen muy bien el quechua, tiene razón Churata. No podemos achacarle a la colonia haber querido desarraigar el quechua. La primera cátedra en San Marcos fue de quechua y cultivaron el quechua con intensidad, ¿no? Lo conocían muy bien. Y entonces, ¿por qué no usaron huaca para referirse a Cristo, a la Virgen o demás? Por lo siguiente, porque lo sagrado andino es intrínseco al mundo, es pues un mundo animista. Entonces lo sagrado es una potencia, la fuerza vital, en quechua se dice kama o kamay, de ahí Pachacamac, por ejemplo, el que anima el mundo, ¿no? Es una fuerza que, como el logos heraclíteo, que circula por todas partes y circulando sostiene este tejido que es el mundo, ¿no? Lo anima. Muy bien, pero cuando hablamos de Dios en la teología cristiana estamos hablando de algo que, por favor, no lo confundas con el mundo de ninguna manera. Dios es externo, es trascendente al mundo. Más aún acabamos de recordar que al mundo no hay que hacerle concesiones, porque si no incurrimos en pecado. ¿Notan la diferencia? Entonces, lo sagrado era intrínseco al mundo. La montaña es sagrada, el río es sagrado, la isla que tenemos enfrente es sagrada, etc. Es otra manera de entender lo sagrado. Los catequistas cristianos sagaces dijeron, no, mejor no usamos este término. Allí no tradujeron, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, muy bien, sí. Vamos redondeando estas ideas. Lo que quería señalar es que este trabajo, promovido por Pablo y los amigos que ahora nos visitan, es un gran trabajo, de grandes alcances. Conlleva nos lleva en la dirección por donde se supone está la sabiduría, sea lo que sea, ¿no? En el oráculo de Delfos, a propósito de lo sagrado, estaba ahí, ¿no? Conócete a ti mismo. Y luego Píndaro, me parece, había acotado aquello. Conociéndote a ti mismo, o en ese camino, sé lo que eres, porque no siempre somos lo que somos, ¿no? Nos pasamos la vida queriendo y creyendo ser lo que no somos, despreciando lo que somos. El racismo ha emergido el año pasado de manera insolente, impúdica entre nosotros, como una tragedia nacional, yo diría, ¿no? Pero esto no es de ahora, esto es algo que caracteriza, digamos, nuestra convivencia y la hace, pues, es una convivencia donde hay elementos patológicos, ¿sí? Sin duda, y tenemos que curarnos de ello, ¿no? Y la vía va en esa dirección, en la vía de conocernos a nosotros mismos, y es verdad, los lenguajes son fundamentales para ello, y dado que empecé citando a Churata, tal vez porque vengo de hacer un curso sobre él en San Marcos, es el primer curso que se está haciendo sobre él, por eso es que lo ando leyendo. Churata decía que lo que es el griego y el latín, o lo que son el griego y el latín para Occidente, son el quechua y el aymara para nosotros, lenguas matrices. Allí está contenida una ontología, está contenida una epistemología, ciertamente, está contenida una axiología, que es lo sustantivo en la filosofía, es decir, hay elementos filosóficos allí en aquella lengua y en aquella tradición de gran alcance. Por lo que estamos señalando hace un momento, escogí al azar casi algunas referencias al respecto, ¿no? De eso se trata, de desarrollar aquello quizá como un programa también de investigación entre nosotros,
Y en esa dirección es que, atendiendo a la amable invitación de Pablo, colaboramos también con el texto aquel. En realidad mi intención era conversar, por eso el título, sobre el contenido de mi artículo en ese texto, donde intento algo así como bosquejar la ontología subyacente allí. Pero apelando a que ya está en el texto y que el texto está allí y además está en la red muy generosamente, los invito a leerlo más bien, junto con los demás artículos, y más bien después conversamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la presentación de César. De Pablo, ok. Vamos a pasar a la presentación de Pablo. Excelente. Permítanme entonces leer la bio de Pablo. Pablo Quintanilla es profesor principal de filosofía en la PUC, es PhD en filosofía por la Universidad de Virginia y magíster en la misma especialidad por la Universidad de Londres, King's College. Se especializa en filosofía del lenguaje y de la mente, epistemología y teoría de la acción. Es autor de La comprensión del otro, explicación, interpretación y nacionalidad 2019 y coautor de Pensamiento y acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX 2009. Es coeditor de Epistemologías andinas y amazónicas, conceptos indígenas de conocimiento, sabiduría y comprensión, Lima PUC 2023. En el 2024 ha publicado el libro La filosofía en el Perú en la filosofía. Actualmente tiene en preparación el libro Autoconocimiento y Libertad, la vida por examinar. Es miembro del grupo interdisciplinario de investigación Mente y Lenguaje. Es Senior Research Associate in the Department of African Center of Epistemology and Philosophy of Science, ACEPS, Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica. Muchas gracias, Pablo. Lo recibimos con un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por su amable y generosa presencia. Por supuesto voy a hablar en castellano, pero primero quiero saludar a nuestros invitados internacionales. So I'd like to thank and welcome our international guests today. I'm going to read in Spanish, but since they understand Spanish when one speaks slowly, I'm going to speak slowly. Mi participación engarza muy bien en lo expuesto extraordinariamente bien por Zenón de Paz, porque también se concentra en la influencia de la lengua, en este caso el quechua, en la cognición. Es indiscutible que el lenguaje como facultad influye en la cognición, algo que debe haber ocurrido en la filogénesis de la especie y ocurre en la ontogénesis del individuo. La pregunta es si las lenguas, en su diversidad, también influyen en la cognición. ¿Y cómo lo hacen? Una vez abandonadas las tesis worfianas clásicas, el tema se ha replanteado con interrogantes más finas, lo que ha generado abundante evidencia empírica que prueba que sí lo hacen de diversas maneras. En esta ocasión no pasaré revista a tal evidencia, que es muchísima, sino me concentraré en la manera como una lengua con evidenciales, y me voy a concentrar en el quechua, a pesar que la mayor parte de lenguas amerindias tienen sistemas evidenciales, es el caso del aymara y es el caso de muchas lenguas amazónicas. Entonces me concentraré en la manera como una lengua con un sistema de evidenciales, como el quechua, puede moldear las intuiciones epistémicas de los hablantes, obligándolos a prestar atención a ciertas relaciones de la realidad o de su propia vida subjetiva que el hablante probablemente no habría percibido si fuese hablante de una lengua sin evidenciales. Una consecuencia colateral de este planteamiento es mostrar la importancia de estudiar conceptos epistémicos no occidentales para enriquecer nuestra perspectiva filosófica, normalmente inspirada en la occidental, pero para enriquecer también a la filosofía occidental. En su versión más amplia,
La cuestión es, ¿de qué manera la lengua de un hablante moldea, 1, su percepción de la realidad externa, por ejemplo, objetos y eventos naturales y sociales; 2, la forma en que los ordena y categoriza; 3, los mecanismos cognitivos con los que procesa la información que le llega del mundo exterior; 4, los mecanismos con los que categoriza y procesa los estados mentales, es decir, los estados subjetivos que conforman su vida interior; 5, cómo experimenta fenoménicamente sus estados mentales, es decir, cómo experimenta los llamados qualia; y 6, la atención que presta a los eventos de la realidad circundante y de su vida subjetiva. Me concentraré entonces, como ya señalé, en un tema usualmente desatendido. ¿Puede una lengua con sistema de evidenciales como el quechua afectar las intuiciones epistémicas de los hablantes? El concepto de intuición filosófica ha sido ampliamente discutido en filosofía y en particular se ha debatido su grado de confiabilidad. Tradicionalmente se ha entendido una intuición filosófica como un tipo de conocimiento directo, inmediato, no inferencial e incorregible. La expresión procede del latín intuitio, que proviene del verbo intueri, con el significado de ver algo de manera introspectiva. Ejemplos paradigmáticos de intuición son el cogito cartesiano, el principio de no contradicción, o la tesis aristotélica, con la cual Aristóteles comienza la ética nicomaquea, de que toda acción se dirige hacia un fin. Se trataría de creencias consideradas tan evidentes que no requieren de justificación, ya que son el punto de partida de otras posibles justificaciones. Por esta razón, la forma habitual de operar de los filósofos es partir de un conjunto de intuiciones consideradas obvias para extraer de allí consecuencias, desarrollando una especie de equilibrio reflexivo en el que tanto las intuiciones como sus consecuencias se pulen, mejoran y armonizan mediante un refinado análisis conceptual. En condiciones ideales, el equilibrio reflexivo generaría una teoría con capacidad para explicar un fenómeno considerado filosóficamente relevante. Las intuiciones epistémicas son casos de intuiciones filosóficas y se entienden como inclinaciones inmediatas, mecánicas y no reflexivas sobre cuestiones epistemológicas. Un ejemplo de intuición epistémica es nuestra tendencia a pensar que el conocimiento implica creencia, pero no al revés. Una persona o una comunidad tiene intuiciones epistémicas y tiende a responder de manera rápida, no reflexiva, automática, a una cuestión epistemológica con respuestas que pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo, sé que algo es cierto si resulta serlo por accidente y no tengo ninguna razón para creerlo, diríamos que no. Si digo que creo que P y también digo que P es falso, ¿me estoy contradiciendo? Diríamos que sí. Y así en adelante, ¿no? Es discutible si todos los seres humanos tenemos las mismas intuiciones epistémicas, y en el caso que fuese sí, ¿por qué? O si varían culturalmente. También es discutible si las características semánticas y gramaticales de las lenguas podrían fomentar ciertas intuiciones epistémicas y desalentar otras. Por ejemplo, podría existir una comunidad epistémica, una cultura, una lengua, que permitiera aceptar que se diga que se puede creer una cosa y su contraria al mismo tiempo. ¿Es concebible una lengua en la que sus conceptos traducibles al castellano, conocimiento o creencia, nos permitan afirmar que uno sabe algo pero no lo cree? Si encontráramos esa lengua, una lengua en la que yo puedo decir sé algo pero no lo creo, diríamos que es un contraejemplo de nuestra intuición de que el conocimiento implica la creencia, o más bien pensaríamos que hemos traducido mal los dos conceptos mencionados. La respuesta a esa pregunta implica tener en cuenta dos principios filosóficos fundamentales.
la interpretación radical y el equilibrio reflexivo. Como en cualquier interpretación compleja, haremos modificaciones en los significados atribuidos a los conceptos hasta que el resultado nos parezca suficientemente equilibrado y razonable bajo nuestros parámetros. Ahora bien, como aproximadamente una cuarta parte de las lenguas del mundo, el quechua posee un complejo sistema de evidencialidad. Se trata de sufijos de uso obligatorio que explicitan, primero, la fuente de información del hablante. Si está describiendo algo que ha observado, algo que le han dicho o algo que infiere a partir de ciertos datos. Segundo, la modalidad epistémica del hablante, es decir, las actitudes del hablante respecto a la verdad o validez de lo que enuncia. Es decir, si sabe lo que está diciendo, si dice que lo sabe, si dice que lo cree o si dice que es solo una conjetura que realiza a partir de ciertos datos. Aunque ambas dimensiones, evidencialidad y modalidad epistémica, interactúan, en principio son diferentes, ya que pueden darse por separado en una lengua. En tercer lugar, los evidenciales también explicitan la responsabilidad epistémica del hablante. El hablante es epistémicamente responsable de una proposición que tiene evidenciales indirectos el hablante es epistémicamente responsable de una proposición que está acompañada por el sufijo de evidencia directa, pero no lo es de proposiciones que tienen evidenciales indirectos o conjeturales. Los evidenciales entonces muestran nuestra capacidad para evaluar la fiabilidad de la información que comunicamos o interpretamos, algo fundamental para el desarrollo de la inteligencia social. Algunos autores consideran que los evidenciales marcan una escala de confianza que el hablante tiene respecto de la fuente de información. Es decir, aunque él o ella no haya observado directamente el hecho del que informa, pero lo conoce por una fuente que considera extremadamente fiable, podría utilizar un marcador de evidencia directa. Nótese, sin embargo, que esta escala de confianza no coincide necesariamente con una escala de convicción, ya que el hablante podría considerar que una fuente de información es muy confiable, pero en esta ocasión y por ciertas razones particulares podría tener poca convicción en ella. El caso contrario también es concebible. Algunos estudios muestran una cierta flexibilidad en el uso de los evidenciales, en particular cuando se trata de lenguas con evidenciales que coexisten con lenguas que no tienen este sistema gramatical, como es el caso del quechua y el español, en casos de diglosia. En los últimos años, los sistemas de evidencialidad en las lenguas han sido ampliamente estudiados por los lingüistas, mas no por los filósofos, menos aún por los filósofos del lenguaje, a pesar que los evidenciales expresan ideas filosóficas. Se ha estudiado la relación entre evidenciales y cognición, particularmente en turco, en tibetano y en algunas otras pocas lenguas, pero nunca en el quechua. Voy a saltarme algunas cosas para no perder el tiempo. A diferencia de las lenguas que carecen de un sistema de evidenciales, como el castellano o el inglés, las lenguas que sí lo tienen, como el quechua, exigen a sus hablantes, como ya dije, que hagan explícita la fuente de información del hablante. Y eso implicaría que hagan explícita su grado de convicción, lo cual también implicaría que hagan explícita su actitud de responsabilidad epistémica. Así, por ejemplo, puedo decir en castellano, hay un puma detrás de la colina, sin especificar mi fuente de información, pero eso no sería posible en quechua. Al explicitar mi fuente de información en quechua, estaría sugiriendo implícitamente mi grado de convicción. Se podría objetar que si digo en castellano hay un puma detrás de la colina, estoy implicando pragmáticamente que lo sé o que lo creo con mucha convicción, pues si no fuera así diría creo que hay un puma detrás de la colina
o me han dicho que hay un puma detrás de la colina, o es posible que hay un puma detrás de la colina. Pero la objeción no es correcta. Podría yo creerlo porque vi sus huellas, o podría sospecharlo y, dada la gravedad del asunto, afirmarlo como si fuera un hecho, a pesar de no haberlo visto. Incluso podría desear, por cualquier razón, mantenerme neutral respecto de mi convicción y de mi fuente de información. El punto central es que el castellano me permite esa neutralidad, mientras que el quechua no me permite ser neutral respecto de mi fuente de información, de mi grado de convicción y de mi responsabilidad epistémica. En el quechua es obligatorio utilizar el sufijo de evidencia directa mi en una oración si el hablante lo ha observado personalmente. Este evidencial indica que el hablante expresa su convicción basándose en la mejor evidencia disponible. En este caso, como ya señalé, asume la responsabilidad de la veracidad de lo que dice y en principio debería estar dispuesto a justificar sus creencias y revelar sus fuentes de conocimiento. Si lo que dice resulta ser falso, normalmente se la llamaría mentiroso o una persona gravemente confundida, como en el ejemplo, por ejemplo, Huk Runam Jamurkan, que se traduciría al español como sé que ha venido un hombre, lo he visto. En este caso, la frase expresa la actitud epistémica del hablante, su convicción y su responsabilidad epistémica. A diferencia de la oración anterior, el sufijo de evidencia indirecta, sí, se utiliza cuando el hablante no está seguro de lo que dice y solo repite algo que ha oído. Por ejemplo, Huk Runas Jamurkan. Esta oración se traduciría como dicen que vino un hombre. Suele expresarse en el español andino, añadiendo la expresión dicen al final de la oración, como en la construcción vino un hombre, dicen. En este caso no hay responsabilidad epistémica, no hay convicción, no hay fuente de información. También existe el sufijo conjetural o inferencial chi en el quechua central o cha en el quechua cusqueño, que se utiliza para indicar posibilidad, duda, inferencia o incluso deseo. Por ejemplo, Aicha, Mikhu, Itacha, Munan, que se traduciría como probablemente quiere comer carne. Al utilizar este sufijo, con más claridad que en el caso anterior, el hablante no se compromete con la verdad de lo que está diciendo. Ahora bien, podemos afirmar que al haber sido educado un hablante en quechua como lengua materna, su cerebro distingue de manera mecánica, automática y no siempre consciente entre las diversas fuentes de información que justifican sus afirmaciones, ya sea si las ha presenciado, se las han contado, las infiere entre sus actitudes epistémicas y entre los enunciados de los que se considera epistémicamente responsable y los enunciados de lo que no lo es, de un modo más natural que en el caso de un hablante de una lengua que no disponga de un sistema de evidencialidad. Si uno está acostumbrado prácticamente desde el nacimiento a hacer asociaciones o reconocer conexiones en la realidad objetiva y subjetiva, porque su lengua se lo exige, es probable que genere nuevas redes neuronales que le permitirán ser más rápido en hacer o reconocer esas asociaciones. Por ejemplo, si no está acostumbrado a distinguir entre información de la que es responsable e información de la que no lo es. Para corregir el principio Sapir-Whorf, Guy Deutscher ha postulado el principio Boas-Jacobson, según el cual las lenguas no determinan ni limitan en ningún sentido lo que uno percibe o piensa, pero las lenguas sí pueden obligar a que uno preste atención a algo, por ejemplo, a un objeto o evento de la realidad. Entonces quiero precisar esto con toda claridad. Mientras que las famosas hipótesis Sapir-Whorf, que fueron abandonadas en la década del 50,
sostenían que la lengua que uno habla determina su percepción, determina su cognición y limita eventualmente la percepción o la cognición. La hipótesis Boas-Jacobson no dice eso, en realidad dice casi todo lo contrario. Dice, las lenguas no te limitan ni te determinan para que veas algo o tengas determinado tipo de pensamiento. Lo que sí hacen las lenguas es obligarte a que prestes atención a ciertos eventos de la realidad o a ciertos estados subjetivos. Entonces, si yo soy un hablante de una lengua que tiene evidenciales como el quechua me obliga a que yo preste atención a mi fuente de información, a mi grado de convicción, que es una experiencia subjetiva, y a mi responsabilidad epistémica, que también es una experiencia subjetiva. No puedo evitar hacerlo, no puedo evitar prestar atención a eso. Si yo soy un hablante de quechua, que he hablado quechua los últimos 50 años de mi vida, entonces, por la plasticidad cerebral, mi cerebro ha generado determinado tipo de redes que harán que yo esté mucho más pendiente de esos fenómenos que si fuese hablante de una lengua que no tiene sistemas evidenciales. Este es el principio Boas-Jacobson, ¿no? Tomando en consideración entonces ese principio, el quechua y las demás lenguas evidenciales obligarían a sus hablantes a prestar atención a estos fenómenos que he mencionado. Hay un último punto relevante que quiero mencionar y con esto termino, pero obviamente no me voy a detener en él. Es importante cuestionar una práctica muy extendida en filosofía que consiste en analizar las características semánticas de una lengua, a menudo el griego, el latín, el alemán, el inglés, el castellano o alguna otra lengua indoeuropea, asumiendo que al hacerlo estamos analizando también algunos rasgos cognitivos universales del ser humano, lo que constituye la posición universalista. Lo que quiero decir es esto. Cuando Platón, en el diálogo Teeteto, analiza el concepto de episteme, él no cree que está analizando el significado de una palabra en el griego ático en determinado momento de su desarrollo. Lo que él cree es que está analizando lo que el conocimiento es, que es un arquetipo, una forma, una idea que trasciende a los hablantes y trasciende a las comunidades epistémicas e incluso a la realidad sensible. Ese es un rezago un rezago universalista y etnocéntrico del que la filosofía no ha terminado por liberarse. Porque en muchos casos, cuando nosotros hacemos análisis de la palabra episteme o de la palabra erkenntnis o de la palabra to know, knowledge, to know, o de la palabra conocimiento, no creemos estar analizando una expresión en una lengua particular. Estamos analizando lo que el conocimiento es. Pero ¿qué razón tenemos para decir eso? Entonces, sobre este punto, mi objetivo ha sido señalar la necesidad de prestar más atención a la diversidad lingüística, estando alertas ante el riesgo de considerar rasgos estructurales de la cognición humana a características que podrían ser solo típicas de unas pocas lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a dar el paso ahora a César. Voy a leer su bio. César Escajadillo es magíster y doctorando en filosofía por la PUC, director del Departamento Académico de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y coordinador de la maestría en filosofía con mención en ética y política de la misma universidad, donde también es decano. Es profesor de epistemología en la Facultad de Estudios Generales Letras de la PUC y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación Mente y Lenguaje.
Entre sus publicaciones se encuentra el libro Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX, en coautoría, y los artículos Verdad, Objetividad y Fin de la Indignación y Cómo ser naturalista sin ser reduccionista en el estudio de la mente y el lenguaje. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, gracias, Nani. Buenos días. Ante todo, quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento, a los invitados, al público asistente, a Zenón de Paz, a Pablo Quintanilla por las interesantes presentaciones que acabamos de escuchar, y también desde luego felicitar desde ya a los editores y autores de la publicación que da lugar a este coloquio, y en general a quienes participan del proyecto The Geography of Philosophy, que, como estamos empezando a ver, arroja resultados sumamente interesantes que estoy seguro van a dar lugar a muchas publicaciones en el futuro. Voy a ser breve y selectivo porque hay, creo, mucha información valiosa, muchas ideas interesantes en los textos de Pablo y de Zenón de Paz, y concentrarme quizás en un punto en el que no han ahondado tanto, pero que está presente de todos modos en sus textos. Quisiera centrar mi comentario en una idea que está presente en varios artículos del libro, que gira en torno a la diferencia entre el concepto de conocimiento presente en lenguas como el inglés y el castellano. Esto sería el concepto de conocimiento vinculado con la tradición occidental, y las conceptualizaciones de esta noción presentes en culturas y lenguas no occidentales como el quechua, el shipibo y otras. Lo que me interesa principalmente discutir, y desde luego saber qué piensa tanto Zenón como Pablo al respecto, sobre si hay un concepto de conocimiento vinculado a la noción de representación que los occidentales comparten o compartimos y que podemos contraponer con el concepto de conocimiento presente en las lenguas y culturas no occidentales, más vinculado con el saber hacer y el saber vivir. Y, en segundo lugar, si es posible encontrar dentro del castellano y otras lenguas occidentales menos uniformidad de la que suponemos que existe o de la que suponen a menudo los filósofos que hay. Entonces, la pregunta que quiero dar es básicamente, ¿cuál es esa noción occidental de conocimiento? ¿Qué entendemos por ella? En efecto, diversos artículos del libro han subrayado que el concepto de conocimiento presente en algunas lenguas andinas y amazónicas, el cual está más vinculado con el orden de lo práctico y lo experiencial, no tiene las mismas connotaciones o propiedades que el concepto de conocimiento presente en las lenguas de origen indoeuropeo y en la tradición filosófica de Occidente. Como adelanté, yo quisiera ir más allá y poner en discusión si el concepto de conocimiento que se asocia con Occidente, el cual está más vinculado con la noción de representación y se identifica con la llamada concepción triádica o tripartita del conocimiento, es lo que la mayoría de occidentales, por ejemplo los hablantes del inglés o del castellano, entenderían por conocimiento. A este respecto, puede ser útil empezar citando lo que dice Clark Barrett, aquí presente, en el capítulo que sirve como introducción a la obra, el cual además recomiendo porque es un panorama bastante completo de los contenidos de los artículos. Dice Clark: como muestran los análisis de estas palabras quechuas, se refiere a yachay, musyay, rixi, y su uso en el discurso cotidiano, las conceptualizaciones del conocimiento en estas comunidades lingüísticas se inclinan fuertemente hacia el knowing how, saber cómo, en contraposición al knowing that, saber qué. Para los quechua hablantes, el conocimiento está encarnado, es práctico, se manifiesta a través de la habilidad y la acción y se sitúa en un tiempo, lugar y comunidad particulares, lo que recuerda a la noción de hábito de Bourdieu. Fin de la cita. Esta concepción del conocimiento vinculada con el saber hacer, el saber vivir y con el orden de lo corporal encuentra eco en la propuesta del profesor Zenón de Paz,
quien señala en su artículo que la noción de conocimiento presente en la tradición andina es producto de una cosmovisión donde todos los seres están en interrelación, en el que todos los entes cooperan, lo que da lugar a una concepción del conocimiento conversacional, relacional y fundamentalmente situada. Así, con relación al término yachay, el profesor de Paz afirma que éste remite a una orientación de la vida que se da desde una experiencia que es compartida, podríamos decir, a un saber convivir. De manera consistente, en el caso del amauta o la persona sabia, señala que se trata de una condición que, al involucrar un saber experiencial, situado y dialógico, se aparta de la pretensión de un saber necesariamente válido, propio del episteme occidental, que se asume como incondicionado, absoluto, sin lugar ni perspectiva y excluyente. Estas son ideas del artículo, pero creo que algunas de las cosas que acabamos de escuchar están claramente en esta dirección, ¿no? Por su parte, y en una línea similar, Pablo, hacia el final de su artículo, y creo que no hubo tiempo para que lo desarrolle, pero sospecho que en algún punto lo iba a mencionar, señala lo siguiente, dice Pablo: mientras que, por lo menos en una rama de la tradición occidental, asociaríamos conocimiento con la posibilidad de representar algo con precisión y lo expresaríamos con la metáfora de la visión clara, el término yachay en quechua privilegia la capacidad de saber hacer algo. En tanto la tradición occidental subrayaría el saber qué, el quechua preferiría el saber cómo. Fin de la cita. Entonces ahí es un poco a donde quiero dirigirme, ¿no? A esa contraposición entre una concepción del conocimiento vinculada con el saber qué, predominantemente, versus otra vinculada con el saber cómo o el knowing how. Quisiera entonces problematizar esta afirmación a partir de algunas consideraciones que desde mi punto de vista podrían ir un poco en contra de esta manera de conceptualizar el conocimiento en cada una de estas culturas. En primer lugar, creo que la afirmación de Clark Barrett, según la cual el término conocimiento aparece más vinculado, en el caso de las lenguas no occidentales, con las necesidades y los intereses prácticos de las personas, es extensible al castellano y otras lenguas occidentales, donde las atribuciones de conocimiento bajo la forma S sabe que P son más bien infrecuentes. De este modo, antes que saber qué, donde lo sabido es una proposición o un hecho, las ocurrencias de la palabra sé o sabe en contextos cotidianos suelen responder a una necesidad o interés práctico, como por ejemplo cuando queremos saber o decimos que alguien sabe cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Casos donde valoramos la información que recibimos porque nos es útil, ya sea porque permite coordinar acciones o nos permite actuar de una manera determinada. De hecho, si hacemos el ejercicio en este momento, veremos que no es tan fácil identificar casos donde atribuimos conocimiento a un tercero bajo la forma S sabe que P, menos aún en que decimos que S sabe que cierta proposición es verdadera. Por lo general, y se trata de una idea que pongo sobre la mesa, decimos que alguien sabe que algo es el caso cuando queremos enfatizar que es consciente de algún estado de cosas y que su comportamiento no es consistente con aquello de lo cual es consciente. Por ejemplo, si todos esperamos en este momento la presencia de Juan y yo pregunto ¿dónde está Juan? Y alguien responde Juan sabe que la conferencia es a las 10, ya debería estar acá, estaríamos, creo, ante un caso donde el interés está puesto no tanto en el hecho de que hay una sintonía entre la creencia de Juan y el mundo, no tanto en la creencia, sino en el comportamiento de Juan, sobre su acción o falta de acción.
O sea, creo que el interés es más práctico que cognitivo, digamos. Por supuesto, un filósofo analítico, no familiarizado con el proyecto de The Geography of Philosophy, podría sostener que los casos de saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué son en realidad reducibles vía el análisis conceptual a instancias de conocimiento proposicional o saber qué. Por ejemplo, el trabajo de Stanley Williamson en torno a la reducibilidad del saber cómo, el saber qué estaría en esa dirección. Sin embargo, y esta es una segunda consideración que quisiera plantear, al menos en el caso de saber cómo, y yo agregaría también en el caso de saber por qué, lo distintivo parece estar en aquello de lo que es capaz de la gente, en la habilidad que exhibe la gente, ya sea en el caso de saber cómo, y en el dominio o control cognitivo que la gente posee sobre un conjunto de relaciones o elementos en interrelación en el caso de saber por qué. Antes, por supuesto, que en la correcta representación de los hechos. Dicho de otra manera, es debatible que uno pueda caracterizar los casos de saber cómo y saber por qué haciendo un listado de proposiciones verdaderas que el individuo acepta. En todo caso, se trata de una tesis filosófica que requeriría argumentarse y que está lejos de constituir un consenso entre filósofos. Nuestro filósofo analítico hipotético podría replicar que lo que unifica todos los casos de saber es la presencia de alguna forma de creencia o representación. Y no dudo que la creencia pueda estar presente en todas las diversas formas de conocimiento. La pregunta que haría es si captura la particularidad de un amplio sector de nuestro conocimiento. Por ejemplo, si es suficiente para caracterizar la particularidad del saber cómo y, diría también, del saber por qué. Lo mismo diría en el caso de la comprensión, otro de los conceptos que son parte del estudio de The Geography of Philosophy. Comprender no es solo tener un conjunto de creencias verdaderas, es exhibir una serie de habilidades o competencias cognitivas como saber integrar, predecir, explicar, responder preguntas, entre otras más. Nuevamente creo que aquí el énfasis está puesto sobre todo en la habilidad. A propósito de esto último, como algunos saben, hay un debate en torno a si la palabra episteme, tal como la usa Platón en sus diálogos, por ejemplo el Teteto, corresponde exactamente a lo que los epistemólogos de la segunda mitad del siglo XX definen como conocimiento. Zaksevsky y otros consideran que una traducción más adecuada de episteme sería understanding, es decir, comprensión o entendimiento, ya que para Platón la episteme involucra el dominio de una habilidad o técnica, una tecné, lo que supone nuevamente dominar un conjunto de elementos en interrelación. Y sobre el punto de si el conocimiento está siempre asociado a una representación o creencia, sin ir muy lejos, vemos que cada vez resulta más frecuente utilizar verbos epistémicos para referirnos a los avances de la tecnología. Por ejemplo, si decimos que el buscador de Google o el ChatGPT saben muchas cosas o infinidad de cosas, no resulta tan intuitivo, al menos para mí, decir que las saben y que también las creen, ¿no? Tendríamos sentido en todo caso decir que saben estas cosas pero que no las creen. Y sería, creo, interesante preguntarnos cómo estos usos vinculados con la tecnología podrían ir modificando nuestras intuiciones, como por ejemplo la que mencionaba Pablo, de que no tendría para nosotros, los hablantes del castellano, del inglés, mucho sentido que alguien diga que sabe algo pero que no lo cree, ¿no? Eso, por supuesto, es algo que comparto y lo entiendo perfectamente, pero podría el uso, los avances en torno al uso, arrojar resultados inesperados en ese sentido. Como tercer punto, está el hecho, que creo que es bien importante, de que en el castellano la palabra conoce tiene un significado bastante habitual y extendido, por el cual lo que se expresa es familiaridad con una persona o un lugar. Por ejemplo, decir que uno conoce la ciudad de Cusco, que no sería equivalente a decir que uno tiene muchas creencias verdaderas sobre Cusco.
uno las podría tener y así todo no conocer Cusco, ¿no es cierto? O podría decir, lo cual para mí tiene perfecto sentido, que sé algunas cosas sobre alguien a quien no conozco todavía. Si tenemos en cuenta estos 3 puntos o consideraciones, el carácter poco frecuente de las atribuciones de conocimiento bajo la forma S sabe que P, que parece más un interés de filósofos que de hablantes, la dificultad de analizar las distintas variedades de conocimiento en términos proposicionales o de creencia, y en caso en el que el término conoce se usa para expresar familiaridad y no un saber impersonal, que también puede ser utilizado para hablar de un saber impersonal, si decimos Juan conoce que el agua es H2O y cosas de ese tipo. La pregunta que surge es si la conceptualización del término sabe en oraciones como S sabe que P captura siquiera las intuiciones compartidas por los hablantes occidentales sobre qué es el conocimiento. Si es un paradigma, digamos, ¿no?, de esa conceptualización. Podría ser que capture lo que un grupo de académicos dentro de una disciplina entiende como conocimiento, pero no una conceptualización que captura las intuiciones de los hablantes occidentales. Incluso se podría señalar que dentro de la propia tradición filosófica occidental hay muchas propuestas que se alejan de la concepción representacional o tripartita del conocimiento, como el pragmatismo de John Dewey y Rorty, la epistemología de la virtud, que ve el conocimiento como una habilidad vinculada al ejercicio de virtudes intelectuales, la rama de la epistemología social que se ocupa del testimonio, entre otras más que podríamos citar, que me parece están en la idea de cuestionar ese paradigma filosófico epistémico. Siendo así, regreso sobre la pregunta inicial: ¿cuál es el concepto de conocimiento de los hablantes occidentales? Por supuesto, es muy problemático hablar de Occidente como una sola gran cosa, y no comprometo a nadie con la afirmación de que la mayoría de los occidentales comparten el mismo concepto. En todo caso, si mi intuición es correcta, creo que esta abonaría a favor de la hipótesis del proyecto de The Geography of Philosophy, en tanto mostraría que las diferencias en el concepto de conocimiento aparecen no solo en relación con otras culturas, sino también, y de manera importante, dentro de la propia cultura. Bien, quería compartir esas ideas. Muchas gracias. ¿Perdón? Vamos a pasar ahora a un comentario tanto de Zenón como de Pablo y luego abrimos una ronda de preguntas. Entonces escuchamos primero a Zenón. Sí, muchas gracias, César, por tus observaciones muy interesantes, muy pertinentes todas, ¿no? Efectivamente, para empezar con lo último, Occidente no es pues es una construcción, ¿no?, categorial, que claro, remite a algo, ¿no?, pero no a algo necesariamente homogéneo o monolítico, tal cosa no existe. Lo que sí existe, claro, creo yo, es algo así como ciertos caracteres que son dominantes, ¿no?, que marcan una pauta, una tendencia reconocible a lo largo de la historia de eso que llamamos Occidente, cuya aparición por lo mismo resulta también problemática, ¿no? Por ejemplo, que los griegos sean occidentales, yo estoy ahí totalmente de acuerdo con los amigos de coloniales en el sentido de discutir aquello, ¿no? Eso es, creo, algo posterior. Y respecto a esto de la representación, sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que señalan los pragmatistas, qué sé yo, Heidegger, en fin, gente así, que llama la atención respecto a que nuestra experiencia no es de tipo platónica, ¿no? Es decir, cuando le pregunto a alguien lo que es una mesa,
se pueda, ahora mismo pudiéramos hacer un ejercicio en algún momento. Es improbable que me dé una respuesta de tipo platónica que va a lo esencial, a leidos de la mesa, en el sentido de, digamos, a ver, un objeto que tiene tablero y patas, porque eso es lo esencial. Si no está el tablero, las patas, ya no es mesa, ¿no? No, normalmente la gente va a decir, es un objeto que sirve para. Les puedo hacer la apuesta absolutamente, ¿no? Entonces aquí hay una comprensión, digamos, de la mesa de tipo, claro, pragmática, como diría Heidegger, como un útil, algo que está a la mano. Esa es nuestra relación. El mismo Heidegger nos recuerda que prágmata entre los griegos se refería a las cosas, justamente. Las cosas tenían una relación de ese tipo con nosotros. Y sospecho yo que eso ha sido universal, y empiezo a especular en dirección a que tal vez la universalidad de ese acercamiento espontáneo tenga que ver pues con el trasfondo animista otra vez de nuestra experiencia, ¿no? Se supone que Homo sapiens, nuestra especie, lleva andando sobre la Tierra entre 270.000 a 500.000 años, ¿no? La idea platónica es muy reciente, ¿no? Entonces, durante la mayor parte de esa existencia, que alguna huella ha debido dejarla en términos de las conexiones neuronales o de información genética, de respuestas espontáneas, etc., la mayor parte de esa existencia ha sido la de un tipo con una sensibilidad animista, ¿no? A propósito, estamos en la Universidad Católica. Católica, entiendo, viene del griego católicos, que es universal, iglesia universal, como aspiración seguro, pero difícil ya que a esta altura eso pueda llegar a ser así, ¿no? En la misma cristiandad, las iglesias protestantes son las que más crecen, y más allá el Islam, entiendo que crece más aceleradamente. Pero sí hubo, digamos, una religiosidad, espiritualidad, sacralidad, o como queramos llamarla, que fue universal, o sea, efectivamente católica. El animismo estuvo por todas partes. Entre los griegos también. A propósito de la representación, sobre el origen de la tragedia, en Nietzsche hay una idea muy interesante. Él señala que esto de la representación, o sea, el concepto como que representa está surgiendo paralelamente a una mutación que ocurre justo con la tragedia, donde se produce una separación con el coro, etc. Y antes, sugiere él, los actores ahí no tenían idea de estar representando, no estaban representando, de alguna manera eran aquello. Y eso está a flor de piel, lo digo rapidito, no sé con cuánto tiempo cuento. En algún momento en Cotabamba, hace tiempo ya, un 28 de julio había esto esto que Arguedas ha contado como el Turupujyay, ¿no? El toro y el cóndor arriba, y uno de los responsables de esa fiesta, ya bien tomado, ¿no? Antes, es lo que quería referir, había salido a la plaza, nosotros diríamos ataviado de cóndor, con un cóndor la cabeza acá, las alas, y se movía como un cóndor con varios otros, claro, diríamos está representando al cóndor. Él es Guillermo, no es que se haya vuelto loco, está representando al cóndor, así como Jorge Quispe está representando a Hamlet, no cree ser Hamlet, ¿no? No, conversando con el tipo, después de haber leído al Nietzsche, ¿no? Tal vez por eso, conversando, y ahí, en fin, pude notar que no tenía idea de representación, que cuando estaba en la plaza, él era el cóndor también, sin dejar de ser Guillermo, era el cóndor también. Entonces, eso ha estado en todas partes, ¿no? Y sigue estando en la sensibilidad de la gente, ¿no? Y sí, pues, como lo hace notar también Heidegger, a propósito del ejemplo que ponía de Juan sabe que tenía que estar acá y lo hacemos notar porque no está acá. ¿Recuerdan lo que decía Heidegger? Normalmente está martillando ahí y de repente a la cabeza el martillo sale volando y yo me cago.
en acto de contemplación, o sea, en acto teórico, ¿no? Antes no he estado en una posición teórica, he estado en una posición pragmática totalmente, en una relación de útil con el martillo. Y sí, pues la representación, la teoría, surge cuando algo falla, efectivamente, ¿no? Y quizá, otra vez volviendo al terreno especulativo, quizá está surgiendo cuando el enraizamiento característico del mundo animista ya se ha debilitado, ¿no? Y entonces nos hacemos preguntas y demás. Y por último, respecto a lo vinculado con esto mismo, esto de lo que decías respecto al Cusco, sí, pues, yo digo que conozco el Cusco cuando tengo alguna familiaridad, no porque me haya leído o haya visto él y tal vez sé con más detalle del que ha estado por ahí o del propio cusqueño puede ocurrir, ¿no? Tengo mayor información sobre el Cusco, pero no lo conozco, ¿no? En un sentido importante y tiene que ver con la familiaridad, efectivamente. Y esto a propósito de que la noción quechua yachay puede significar aprender, enseñar también curiosamente, pero sobre todo significa algo así como moral, habitar, como el mores, el latino, el etos griego, tiene que ver con estar familiarizado, efectivamente, acostumbrado, como el soporte de la experiencia, ¿no? Sí, de acuerdo en lo fundamental con lo que has señalado. Muchas gracias, César. Son siempre atinadas y agudas tus observaciones. Voy a comentar tus comentarios y también algunos de los comentarios de Zenón. Lo primero que yo diría es que prácticamente todos los conceptos abstractos tienen un origen concreto. Y seguramente un origen concreto que es altamente adaptativo para la supervivencia de la especie, ya sea si son conceptos innatos, que podrían serlo, o si son conceptos culturales, pero que son igualmente adaptativos, ¿no? Entonces, yo no negaría la posibilidad, me parecería bastante razonable que haya un conjunto de conceptos epistémicos universales, porque son necesarios para la supervivencia, y que son universales por una de dos razones. Podría ser que sean universales porque son parte del cableado neurológico del ser humano, parte de la evolución del cerebro, o podría ser que no sean universales por esa razón, sino porque culturalmente toda comunidad ha necesitado generar esos conceptos para sobrevivir. Entonces, en esa lista de conceptos epistémicos universales yo pondría conocimiento, pondría verdad, pondría representación, pondría causalidad, etcétera, pero entre distintas lenguas y entre distintas culturas probablemente lo que encontraríamos es intersecciones. Entonces probablemente el concepto castellano de conocimiento se interseca con el concepto de yachay, pero también rixi, también musyay y algunos otros, ¿no? Esa es una primera cosa. Ahora, si los conceptos abstractos proceden de conceptos concretos, entonces sí hay una diferencia, me parece importante, entre el concepto abstracto de conocimiento en las lenguas occidentales y el concepto de conocimiento de yachay en el quechua. Y es que en el caso de las lenguas occidentales está más presente la metáfora de la visión, la metáfora ocular, que es una metáfora representacional, ¿no? La realidad se me presenta a los sentidos, yo la represento mentalmente. Entonces, por eso es que en casi todas las lenguas indoeuropeas los términos epistémicos están vinculados a visión. De hecho, eidos, gnosis, aluden a visión, verdad alude a visión, porque verdad viene de veritas, veritas viene de ego video, yo veo, aletheia viene de yo descubro, ¿no? Desoculto, y nuestras metáforas occidentales, habituales, son también oculares. Por ejemplo, tenemos una cosmovisión, no tenemos una cosmoaudición, ¿no? Y decimos cosas como, a mí me olía que las cosas eran así hasta que finalmente lo vi con claridad, ¿no? Y se me iluminó la mente, ¿no? Y entonces asociamos la luz con el conocimiento y más bien la oscuridad
con la confusión o con el desconocimiento, algo que está clarísimo en Platón, ¿no es cierto? Y que atraviesa la filosofía griega. Pero eso no ocurre en el quechua, como ha señalado Zenón. En el caso del quechua, el concepto concreto del que viene Yachay no es ver, es, de acuerdo con César Itier, es alcanzar con la mano en el pre-proto quechua, pero los primeros diccionarios de quechua construidos por los evangelizadores, el diccionario anónimo que se le atribuye a Blas Valera, el diccionario de González Holguín, suelen traducir Yachay en efecto como aprender, enseñar, como tener querencia en un lugar, habitar un lugar, o sea, como sentirse cómodo en un sitio, ¿no? Incluso Yachay suele traducirse como criar, como crear. Entonces, quiero apuntar a que hay una diferencia de origen en el término concreto del cual proceden los términos abstractos, conocimiento en lenguas occidentales y Yachay en el quechua, ¿no? Ahora, lo que ocurre con la reflexión metateórica de los griegos es que este concepto concreto que está asociado a la visión adquiere una tonalidad metalingüística, ¿no? Y entonces atraviesa la historia de la filosofía moderna la idea de que el conocimiento es un tipo de representación, hasta los pragmatistas, que son los primeros en cuestionarlo a fines del siglo XIX. Y Zenón ha hecho una alusión que a mí me parece totalmente correcta entre el pragmatismo y Heidegger. De hecho, Hubert Dreyfus, en su famoso libro Being in the World, en la nota al pie número 7, dice lo siguiente, cuenta que cuando él estaba haciendo su tesis doctoral, no recuerdo quién fue su asesor de tesis doctoral de Heidegger, pero cuenta Dreyfus que el asesor de la tesis doctoral de Heidegger le dijo a Heidegger: mire usted, estas cosas que usted está estudiando son muy parecidas a las cosas que han escrito a fines del siglo XIX los pragmatistas estadounidenses. No sería mala idea que los revise. ¿Y cómo sabe eso Dreyfus? Porque Gadamer se lo contó. O sea, Heidegger le cuenta a Gadamer, que se lo cuenta a Dreyfus, que lo apunta en la nota número 7 de Being in the World, y yo se los cuento a ustedes, ¿no? Esa es la historia, así que pueden chequearlo cuando lleguen a su casa, saquen su copia de Being in the World, ahí está, la conexión entre pragmatismo y Heidegger. Bueno, ahora, la pregunta de fondo de César es muy importante. ¿Qué es lo que Occidente entiende por conocimiento? ¿No? Entonces yo lo que diría es esto, yo diría, es una confluencia de varias cosas. Por una parte, de este origen temprano, que asocia conocimiento con visión, ¿no? Más la influencia de la filosofía griega, platónica sobre todo, aristotélica también, que asocia conocimiento con representación. Y claro, el hombre de la calle no tiene que haber leído a Platón ni a Aristóteles para estar influido por Platón y Aristóteles, ¿no? Porque Platón y Aristóteles han influido en muchos otros autores y ya son parte, de alguna manera, del sentido común de la época. Ahora, ¿y cuál sería entonces esta concepción occidental, contemporánea, no necesariamente académica, sino coloquial, de conocimiento? Yo diría eso, ¿no? Una combinación de lo ocular con lo representacional. Pero yo incluiría la concepción triádica de Platón, es decir, hay experimentos que hemos hecho en el proyecto de Geography of Philosophy, hasta qué punto cuando una persona dice que sabe algo, implica que tiene razones para saberlo, ¿no? Y también implica que lo que está diciendo es verdad, que es la concepción platónica, ¿no? Una creencia, yo sé que P, si es que primero lo creo, segundo, eso que creo es verdad, tercero, eso que creo que es verdad está bien justificado. Más aún, hay algunos autores que llegan tan lejos, yo no sé si debiéramos ir tan lejos o no, como John Turry,
por ejemplo, en el libro publicado por Stitch y Mitsumoto, que se llama Epistemology for the Rest of the World, que sostiene que incluso algunos primates superiores tienen implícitamente una concepción de conocimiento triádica, en este sentido platónico. Entonces, volviendo a lo central, lo que yo diría es esto. Yo diría que es altamente probable que haya un concepto universal de conocimiento que comparten todas las lenguas, pero ese concepto universal puede tener matices diferentes, connotaciones diferentes y por tanto se intersecan, ¿no? Entonces, hay algún tipo de intersección entre conocimiento y yachay, ¿no? Pero, por ejemplo, el quechua hace un análisis un poco más detallado. Por ejemplo, en quechua tenemos yachay, que como ya se ha señalado, implica habituarse, implica tener querencia en un lugar, ese es su origen concreto, pero también tenemos rixi, y rixi más alude a familiaridad, como cuando nosotros decimos en castellano, yo conozco a Juan, en quechua no utilizarías el verbo yachay para yo conozco a Juan, utilizarías el verbo rixi, que es un tipo de familiaridad diferente, ¿no? Y también tienes en quechua musyay, que es un conocimiento predictivo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mañana va a salir el sol, ¿no? No creo que utilices el yachay, utilizarías el musyay, ¿no? Entonces, simplemente para redondear lo que quiero decir, me parece muy importante lo que ha señalado César, porque con frecuencia tendemos a simplificar la historia de la filosofía y decir, bueno, conocimiento es esto, ¿no? La concepción triádica de Platón, y no lo es. Yo diría, hay un montón de conceptos de conocimiento que se superponen de distintas maneras, pero sí me parece interesante rastrear los orígenes de conocimiento en quechua, rastrear los orígenes de conocimiento en las lenguas indoeuropeas, ver que son orígenes diferentes, aunque en el fondo se puedan aplicar de manera semejante, porque en la práctica lo usamos de manera semejante, aunque nuestra connotación es otra. Mientras que en griego estamos pensando en la claridad, en la iluminación, en la representación, en quechua estamos hablando de en lo que podemos hacer, en qué nos sentimos cómodos. Entonces, si tuviera que utilizar una metáfora, que es solo una metáfora, yo diría el concepto o los conceptos de conocimiento, mejor, los conceptos de conocimiento occidentales están más vinculados con la visión, los conceptos de conocimiento quechuas están más vinculados con las manos, más que con la visión, ¿no? Muchas gracias. Podemos pasar ahora a una ronda de preguntas. Si alguien tiene... Sí, ahí hay 3 manitos, 4. Sí, ahí les van a pasar el micro. De repente juntamos esas 4 primeras preguntas y damos un espacio de respuesta. Sí, adelante. Right, so it's a question for you, Pablo. You spoke slowly, so I got the gist of it, if not the details. So it's of course not uncommon across languages that some languages require some to specify some aspects of thought, while other languages don't. So in French, you must always have male, female when you talk about objects. Une table, un livre, for example. Not in English. In Spanish, you have to specify the path of motion when you use a verb that indicates moving from one place to the other, not in French. In Quechua, you don't have pronouns that specify gender. In French, you do. In Mandarin, you don't have tense for verbs. So the verbs are all untensed. So you don't have a future in Mandarin. You don't have a past in Mandarin. You don't have a present in Mandarin. But you can, of course, specify, use a frame, a time frame. So it's a very common feature that some languages require to specify some semantics, some semantic components. Other features don't. And evidential is a very nice case for that. Now, in some cases, you probably want to say that independently of what a language requires, the thought that is expressed already is sensitive to the dimension that's not expressed. You probably don't want to say that Chinese don't have a sense of future and a sense of past,
because it's not required by Mandarin, right? The thought is probably already has a future component, a past component, but they don't need to express it because they have other tools to express tense. So in that case, it wouldn't be quite right to say that language influences thought. It's just we have many ways to communicate a thought. Now, in the case of evidentials, in other situations, you probably want to say the opposite. You want to say that languages do influence thought. For example, passive motion in Spanish probably do influence the way we remember motion. There's some nice work on that topic by Papa Fragou, for example. Now, what I want to know about evidential, is it more like the tense, in Mandarin, where somehow I don't think language influences thought, because it would be strange to say, maybe. Or is it more like the passive motion? So you seem to think it's more like the passive motion, if I understood you correctly, that the fact that a question has evidential has an impact on the epistemic intuition, if I understood the basic idea correctly. But couldn't it be that we're all quite sensitive in our thought to sources of evidence, to how strong our conviction is, and that we don't feel the need to convey it? Right? So is it more like, in a sense, passive motion, or rather like tense? And how do we know? I mean, in many ways, my real question is, how would we know, what kind of evidence can we use, what kind of experiments can we use to test which interpretation is correct? ¿Prefieren juntar un número de preguntas y contestar o prefieren? Sí, vamos, gracias. Vamos a una siguiente pregunta. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Primera pregunta es para todos, no sé quién quiere comentar, pero yo estoy de acuerdo que en idiomas occidentales que yo conozco, incluso inglés y castellano, como dijo el profesor Escajarillo, tenemos un sentido de conocimiento que es casi parecido a lo que yo entiendo como Yachai, ¿no? Que cuando hablamos normalmente del conocimiento estamos hablando de cosas prácticas, ¿no? Y si es el caso, ¿por qué históricamente o sociológicamente los filósofos en esos idiomas por tanto tiempo no se dieron cuenta o no hablaban mucho de esa forma de conocimiento y pusieron su atención en la forma proposicional, como dijo Pablo? Es mi primera pregunta. La otra pregunta es que si aceptamos que hay una forma de conocimiento encarnizado, ¿no sería posible que podemos saber algo en una forma en nuestro cuerpo, pero tenemos una creencia o una ideología, algo que podemos decir con palabras que contradice lo que sabemos en nuestro cuerpo? Por ejemplo, en un caso que yo he visto en los Estados Unidos, ¿no sería posible, por ejemplo, que puedo en mi cuerpo saber que la vacuna para COVID sí es eficaz, pero con mis palabras yo puedo decir que yo no lo creo? Puede ser un ejemplo de esa contradicción. Es mi pregunta. Gracias. Sí, para el profesor Pablo, una pregunta acerca de los evidenciales, ¿no? Porque, bueno, Bühler, por ejemplo, Carl Bühler distingue dos campos, ¿no? El campo deíctico y el campo simbólico, ¿no? La eixis es justamente el terreno mostrativo de las lenguas, ¿no? Y todas las lenguas tendrían una forma distinta de mostrar, pero que es más o menos común, ¿no? Esto pertenecería a lo que es la epistemología del lenguaje, ¿verdad? Por otro lado, Bogdanov, ¿no?, nos dice que los mitos son origen del conocimiento, básicamente, ¿no? Y los griegos pues vienen a cuestionar unos específicos tipos de mitos, por los cuales pues Aristóteles también es exiliado, ¿no? Es desterrado. Entonces, digamos que
claro, hay mitos, pero justamente la cuestión no es que hay etnocentrismo de parte de cada pueblo, sino que hay etnocentrismos capaces de totalizar, de ofrecer una imagen totalizadora del conocimiento, justamente, que es lo que hacen los griegos, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la cuestión acerca de lo que ustedes estaban discutiendo, ¿no? Acerca de estas, criticando un poco los etnocentrismos, pero no todos los etnocentrismos son iguales, ¿no? Por otro lado, pues el determinismo lingüístico, ¿no? Estas son cuestiones de determinismo lingüístico. ¿Crees que hay un determinismo lingüístico realmente? ¿Cuáles son los límites de este determinismo? Y sobre lo que es esta idea para el señor Escajadillo del saber hacer, saber qué, saber por qué. Creo que pues todos estos saberes van juntos de algún modo, ¿no? Se complementan mutuamente. Pero hay también una especie de determinismo que sería un determinismo de los campos científicos, ¿no? Los cuales pues obligan de algún modo a tener una epistemología distinta también, ¿no? Determinan los modos de saber, de alguna forma, ¿no? Y bueno, ya, por último, nada más, la epistemología, lo que decía Pablo al final, pues los perros y los gatos también tienen epistemología, ¿no? Porque usan silogismos disyuntivos para elegir pues una opción entre dos opciones, tres opciones, ¿no? No van a pinchar sus ojos con una aguja, dicen, pues sí, esto sí, esto no, y eligen de alguna manera, ¿no? Entonces, esto atañe también a la diferencia entre lo que es epistemología y nociología, ¿no? La nociología es teoría de la ciencia y la epistemología es teoría del conocimiento. Pero la teoría del conocimiento, pues, es un campo que también está relacionado con la etología, ¿no? Entonces, bueno, no sé, he hecho muchas preguntas, pero... Creo que hay otra preguntita acá abajo, ¿sí? Quizás con eso pasamos a respuestas para que no tengan que retener tanto en la memoria y luego seguimos. Ok. Las exposiciones han sido muy interesantes. Digamos que más que concentrarme en lo que significa conocimiento, sabiduría, me gustaría más bien abrir una reflexión sobre lo que significa más bien cómo nosotros obtenemos conocimiento, ¿no? Y de alguna manera ya hablando esta aproximación lingüística, pero también la reflexión sobre el cómo hacer, qué hacemos, ¿no? El how to know. Y eso me hacía mucho recordar el trabajo de los antropólogos europeos, que al no hablar el quechua, la primera cosa que hacen es justamente ir por el campo de la observación del comportamiento, ¿no? Un trabajo interesante es, por ejemplo, el de Michel Desserteau, justamente en el cual él observa la vida cotidiana, ¿no? De cómo las personas inventan la vida cotidiana, y de esa manera él extrae información de cómo las personas elaboramos estrategias e intenta explicar qué es técnica, por ejemplo. Eso era lo que quería compartir. Sí, a ver, con relación a la primera intervención, yo retomaría lo dicho por Pablo en el sentido de que mencionó a alguien que sostiene que no es que el lenguaje, digamos, nos diga qué es lo que cabe conocer, a ver si lo entendí muy bien, sino más bien que como que abre posibilidades, ¿no? Digamos, nos enfoca en cierta dirección. Pero ahí, bueno, recuerdo lo dicho por Spinoza, ¿no? Toda afirmación conlleva una negación. Es decir, cuando el lenguaje me pone el foco, otra vez voy a utilizar la metáfora de la luz, ¿no? Abre un campo visual, un foco ahí, pero al mismo tiempo me está negando otras posibilidades, claro, ¿no?
Entonces, esto pasa que en general en el uso del lenguaje. Y ahí otra vez, no sé, será porque el tema está muy cerca de las cosas que dice este personaje, pero otra vez me resuena a Heidegger, ¿no? En el sentido de que podemos filiar, digamos, una época en función de sus grandes creencias, porque estas grandes creencias es como que abren efectivamente un campo visual, enfocan las cosas de cierta manera, pero al mismo tiempo como que nos están negando la posibilidad de verlas de otra manera, de cómo se la vería en otra época desde otro enfoque. Eso me parece sumamente interesante y además trae a nuestra consideración el tema de la creencia otra vez, ¿no? Es mérito de Agustín, hasta donde yo alcanzo a ver, el haber llamado la atención sobre esto, sobre cómo en la experiencia humana, digamos en el conocimiento, hay un elemento de creencia, no solamente están los sentidos y la razón como vía de conocimiento, sino que también está el creer que y todo el tiempo, ahora mismo cuando esto termine, yo caminaré confiadamente por allí y un hiperracionalista tendría que ir probando en cada lugar. Puede ser un simulacro de piso, de escalera, pero no, pues creemos que, claro que es una creencia de alguna manera, algún sustento tiene, ¿no? Pero si nos ponemos otra vez en plan hiperracionalista, esos sustentos igual quedan enteramente en suspenso. Y entonces creemos muchas cosas y no son muy útiles, ¿no? Al final creemos que esta es un conversatorio real y no que sea el genio maligno o Matrix, y es muy útil aquello, ¿no? Entonces esto de que todo el tiempo estamos poniendo en juego creencias, sin embargo nos obliga a ver. Hay creencias y creencias, pues yo he hecho mención frecuentemente al horizonte de sentido animista. Ahí hay una gran creencia, ¿no? La creencia en que todo está animado. Y entonces allí, por ejemplo, el conocimiento no va pues en dirección de la objetivación, o sea, por lo menos no va prioritariamente en esa dirección. Es Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro hace una comparación bien interesante. Dice que el equivalente en estos mundos animistas de lo que es la navaja de Ockham para la epistemología moderna vendría a ser la maraca del chamán, ¿no? Porque en la navaja de Ockham no añadas cosas. Es decir, ¿para qué vas a suponer que la mesa tiene sentimientos? Y sin suponerlo igual te manejas con ella. Entonces simplificar al extremo, ¿no? En cambio el chamán, ahí me viene a la memoria un libro publicado por la Católica de Mario Polía, me parece, Despierta Remedio, habla con su chamán, con su maraca, y va cantando para despertar al San Pedro, despertar a la ayahuasca. Es decir, tiene que subjetivarlo para ahora sí podemos conocer, pero conversando. Eso se deriva de una creencia. Una creencia conduce en una dirección y la otra en otra dirección. Entonces sí, las creencias tienen un papel fundamental, como bien lo notó Agustín, ¿no? En cuanto a que pueda haber alguna... un etnocentrismo totalizador. Eso es como la cuadratura del círculo, ¿no? No, pues, por definición, el etnocentrismo es difícil que pueda totalizar, en el sentido genuino, quiero decir, ¿no? Claro, tiene su propia totalidad, naturalmente, ¿no? Y entre los griegos, ya dado que la referencia fue a los griegos, habría que preguntarse a qué etnocentrismo nos estamos refiriendo, al que representan Platón y sus sucesores o al que había hasta ellos, porque el que había hasta ellos, y todavía continúa estando, estuve en Delfos antes de la pandemia, y de pura casualidad supe que hay gente todavía por allí que consulta con el plomo, igual que acá. Los yatiris del sur, la zona del Titicaca, qué sé yo, tienen un modo diagnosticado, lo cuento rapidísimo, ¿no? Tienen el plomo derretido y una cacerolita porque derrite fácil, ¿no?
saca con un cucharón, pregunta, en voz alta o en voz baja o en silencio, como quiera. Ahora echa acá en un recipiente con agua, el plomo cae, toma una forma rara, el yatiri saca y empieza a leer lo que el plomo nos está respondiendo. Tal cual en Grecia. Y eso viene de cuando Gaia o Gea era como Pachamama, un ser viviente, sapiente, sintiente y demás. Entonces, ¿a cuál etnocentrismo nos estamos refiriendo? ¿A ese o al de Platón? Quizá el primero, ese sí es más totalizante. He dicho hace un momento que si de catolicismo hablamos, el animismo lo fue. Y lo otro, lo de la etología, ¿no? Sí, es interesante aquello. Ahí está el término ethos, ¿no? De estar habituado. Y esta disciplina, claro, nos ha hecho saber, en mayor medida, en todo caso, que los otros parientes vivientes que tenemos también saben y saben de manera mucho más compleja de lo que nosotros pensamos. Yo diría una ameba, ¿no? Una ameba ve un cuerpo cercano por ahí y se acerca, pues es curiosa, la curiosidad de la que hablaba Aristóteles. Todos los seres vivos son curiosos, quizá el hombre lo sea más, pero la ameba también se acerca, y si es irritante el cuerpo ya no vuelve, ya no insiste, pero si es gratificante va a avanzar, o sea, la doble posibilidad. Eso efectivamente parece ser de un alcance mucho más universal de lo que pensamos, ¿no? Voy a juntar las preguntas de Edward y Jorge porque van más o menos en la misma dirección, y en cuanto a Edward la parte más importante de su pregunta la voy a responder en inglés para poder ser bien entendido, ¿no? Lo primero es que no creo en ninguna forma de determinismo lingüístico. Creo que la versión clásica de la hipótesis Sapir-Whorf o del relativismo lingüístico está totalmente equivocada. Creo que algunas formas de neo-Whorfismo podrían ser correctas, pero yo prefiero no hablar de Sapir-Whorf. ¿Sorry? ¿En English? Okay. Right. Yes, sure, yes. Okay, yeah, I don't believe in any kind of linguistic determinism. I think the Sapir-Whorf hypothesis is completely wrong. What I do, I don't really like even to speak about neo-Whorfism, because that immediately connects to Whorf and to some particular claims he made. I prefer to talk about the Boas-Jacobson hypothesis. And this hypothesis, what says is that language does not determine your perception, your cognition, whatever. What language does is compel you to pay attention to certain relations in the world, or even to certain relations in your thought. But this is the catch of the thing. But there are some relations which are more important for practical life than others. For instance, ancient Greek had singular, dual, and plural, which they don't have right now. Greeks don't use dual right now. But ancient Greek did have. But that's not really important for practical life. However, evidentials are very important for practical life, because you have to not only convey your thoughts, but also pay attention to what you are believing or knowing or doubting, and what is your source of information. Something that English or Spanish do not compel you to do. And I will use an example of this connected to what we have been discussing. Let's compare the concept of knowledge with the concept of yachai. When I use knowledge, to some extent, I am compelled by my language, be it English or Spanish, to pay attention to the extent to which I have a precise representation
of what I am saying I know. Whereas, when I use the word yachay in Quechua, I pay attention to how comfortable I feel in doing what I am doing, in practicing this particular behavior I am conducting. So I think that the key point here, Edward, is not only that language compels you to pay attention. The key point is that language might compel you to pay attention to relations that are extremely important for practical life, or to pay attention to relations that are not that important to practical life. That would be my objection to Chomskyan's, because remember that we have been discussing this with Miguel yesterday, Miguel Rodriguez, and he said, well, yes, everything affects cognition. Even birds affect cognition. Yes, but some things affect cognition in a more radical way. That's I think, the main point. Sí, César. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con Pablo en que en efecto uno encuentra metáforas oculares vinculadas a la visión, a la representación, a la claridad, a la luz, en la tradición griega, sobre todo en Platón, Aristóteles. Lo que creo que sería más debatible es si encontramos ahí también algo similar a la concepción triádica del conocimiento, ¿no? Que es bastante específica y que yo tendería a asociar más con una concepción moderna del conocimiento, ¿no? Recordemos que la modernidad es una época donde la conceptualización sobre el conocimiento responde a una necesidad muy específica, que es garantizar que hay conocimiento, es decir, conocimiento del mundo externo, a la luz de una amenaza muy importante, que es la amenaza del escepticismo. Entonces los modernos, los grandes clásicos de la modernidad, todos empiezan sus grandes obras explicando por qué su proyecto filosófico consiste en responder a los escépticos que están constantemente amenazándonos. Y esto creo que podría servir como respuesta a algo que nos preguntó Clark sobre esta desatención que los filósofos tradicionalmente han prestado a la dimensión práctica del conocimiento. Bueno, quizás una línea de respuesta tendría que señalar que nuestra concepción filosófica contemporánea del conocimiento probablemente está más cerca de esa concepción moderna, que es muy especular, que la concepción griega, que creo que está vinculada más con el ejercicio de algunas habilidades. De hecho, creo que un problema para nosotros, los que somos herederos de esa tradición filosófica occidental, es que no solemos pensar que el saber qué podría ser también el ejercicio de una habilidad o de una capacidad, ¿no? Es decir, más un caso de saber cómo antes que algo separado, ¿no? Creo que tendemos naturalmente a separar ambas cosas y no necesariamente hay buenas razones detrás. Y eso además podría estar vinculado a algunas razones históricas, sociológicas, vinculadas a cómo en la tradición griega, que es un poco el origen de estos conceptos epistémicos, la idea de que alguien se dedica a contemplar o ver o la persona en todo caso que se dedica a contemplar o ver tiene por lo general mayor estatus que aquel que solo se dedica a hacer, ¿no? Podría ser una explicación sociológica, histórica, por ejemplo en la línea de lo que hace Dewey en este texto, la búsqueda, creo que es la reconstrucción de la filosofía, pero hay otro más. Quería simplemente ver si entendí bien un punto que señaló Pablo sobre uno de los resultados preliminares del proyecto. Creo que dijiste, Pablo, que en las investigaciones, en los resultados de las encuestas que se habían hecho, arrojaba que para la mayoría de hablantes de estas lenguas que se están estudiando, sería extraño decir que saben y no poder dar razones para ese saber.
Eso sí me llama mucho la atención. Yo esperaría más bien encontrar que hay muchos casos donde los hablantes saben, pero no pueden dar razones, ¿no? Un poco en la línea de algunas concepciones externistas de la justificación, según las cuales, como algunos de ustedes saben, el conocimiento y la justificación tienen que ver no tanto con la razón y la evidencia que uno posee, sino más con el modo en que la creencia se origina. Por ejemplo, si la creencia procede de un proceso fiable o de una fuente autorizada, ¿no? En todo caso, esperaría encontrar algunas intuiciones que podrían estar más en esa línea, que la idea, que sí la relaciono mucho con Occidente, de que si sabes algo tendrías como mínimo que poder justificarlo, o sea, dar una razón, ¿no? Una razón además accesible a la conciencia, ¿no? Bueno, quería simplemente comentar eso. Tengo un minutito para empezar. Gracias. Gracias. Bueno, voy a contestar las observaciones de César y aprovechar para responder lo que preguntó Clark, que no llegué a hacerlo. Quizá mejor comienzo con eso. Clark preguntó, ¿y por qué los filósofos han estado obsesionados con el conocimiento representacional cuando es obvio que hay formas no representacionales de conocimiento? Yo diría porque los filósofos han estado muy interesados en el conocimiento proposicional, dado que el conocimiento proposicional es aquel que puede ser verdadero o falso, ¿no? Y lo que les ha interesado por 2000 y pico años es elaborar teorías que puedan explicar de manera verdadera la realidad. O sea, el concepto de verdad ahí es clave, ¿no? A diferencia de otras formas de conocimiento, como el conocimiento tácito, por ejemplo, Tacit Knowledge de Michael Polanyi, que es un conocimiento corporal, es un conocimiento que implica memoria del cuerpo, por ejemplo, porque el cuerpo tiene memoria, ¿no? Pero obviamente no es un concepto de conocimiento veritativo, ¿no? No implica verdad. Ahora, vamos a la pregunta central de César. Cuando uno dice que sabe algo, de alguna manera implica que lo sabe por alguna razón o por alguna causa. Es decir, hay algo que ha hecho que tú puedas saber eso, o hay algo que justifica eso que tú sabes. Incluso si tú estás equivocado en la verdadera justificación de lo que sabes. Lo que quiero decir es esto. Supongamos que alguien le pregunta a una persona, ¿por qué crees en los milagros? Entonces esa persona contesta, no lo sé, simplemente creo. Pero si tú escarbas un poquito más, notarás que cree en los milagros porque su mamá se lo dijo cuando era chiquito, ¿no? Y entonces es una creencia muy instalada. Entonces, podría haber gente que diga que sabe algo a pesar que no tiene ninguna razón para saberlo. Pero yo me inclinaría por decir que prácticamente todos los hablantes asumimos que si alguien sabe algo, lo sabe por alguna razón, ya sea consciente o no consciente, o por alguna causa que no justifica, pero que de todas maneras es la motivación por la cual cree en eso, ¿no? Ahora, tu pregunta era también qué resultados había arrojado el proyecto en relación a esta concepción triádica platónica del conocimiento. Bueno, en ese terreno todavía el tema está en borrador, todavía no hay ningún paper escrito, ¿no? Pero lo que me parece que hemos encontrado es que hay discrepancias respecto de lo siguiente. En algunas comunidades y en algunas culturas es aceptable que uno diga que sabe algo si es que eso que sabe resulta verdadero, aunque no tenga justificaciones para decirlo. Pero en muchas otras, uno sabe algo si es que es verdadero y tiene razones para decirlo. Lo voy a formular de esta manera, ¿no? En lo que se suele llamar epistemic luck, suerte epistémica. Supongamos que yo tuviera un dado en esta mano, ¿no? Entonces tiro el dado sin ver y digo,
ha salido un 3. Y me preguntan, y bueno, abro mi mano y resulta que había un 3, ¿no? Entonces me preguntan, ¿cómo sabías que salió un 3? Yo digo, no sabía, simplemente dije un número al azar. La mayor parte de gente diría, tú no sabías que salió un 3. Eso es epistemic luck, es suerte epistémica, ¿no? Ahora, yo sí me inclinaría, César, creo que en eso tenemos una pequeña discrepancia, yo sí me inclinaría porque es universal suponer que lo que uno sabe, lo sabe porque tiene razones, y lo que uno cree también, porque las creencias no están aisladas, sino están asociadas a un sistema de creencias que uno podría ignorar, ¿no? Pero si yo creo algo, es porque tengo muchas otras creencias vinculadas. Por ejemplo, si yo creo que el Perú es una república, no creo que es un virreinato, por lo menos no en un sentido literal, ¿no? Y no creo muchas otras cosas también, mientras que sí tengo que creer otras cosas, sea si soy consciente de ellas o no. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos una pausa de café para poder seguir conversando y prepararnos para nuestra siguiente mesa. Le damos un fuerte aplauso a nuestros ponentes.